Presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, durante 2012 y 2013, fue presidenta de la Cámara de Diputados también de Bolivia entre 2015 y 2018. En el último tramo del gobierno del expresidente Evo Morales se desempeñó como ministra de Salud de la hermana República de Bolivia. Con Gabriela vamos a estar conversando en unos segunditos más sobre la situación judicial por la que está atravesando la dictadora Janine Áñez en Bolivia, y lo que ha sido también el resultado de este lawfare, ¿no? De esta persecución a través de la justicia en contra de los líderes del denominado progresismo o de la centroizquierda, de la izquierda en América Latina, cosa que se ha replicado en Brasil, en Argentina, acá en Ecuador también y en otros países de la región, Liz. Alexis, parece que ya tenemos a nuestra invitada, a la señora Gabriela Montaño. Vamos a saludar con ella, agradecerle por el tiempo que nos va a permitir para conversar. Ya la vemos aquí. Buenos días, Gabriela, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla. Yo quisiera comenzar la entrevista preguntándole cuál es la situación legal actual de la expresidenta de facto legal, Áñez, y cómo esto ha generado una serie de reacciones en la sociedad boliviana. Buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenida. Muy buen día, Alexis, y a todos y todas las que nos escuchan en Ecuador, gracias por la invitación. En primer lugar, Ecuador, gracias por la invitación. Bueno, en Bolivia lo que se ha producido es la detención preventiva de la señora Áñez y de dos de sus exministros del gobierno de facto, por un proceso judicial iniciado por un proceso denominado golpe de Estado. La señora Áñez ha cumplido ya 10 días de detención preventiva. En una audiencia cautelar, la señora Áñez fue detenida porque, había muchos elementos que hacían sospechar a las autoridades judiciales de que ella estaba preparando una salida del país, como lo han hecho otros exministros del gobierno de facto de la dictadura de la señora Janine Áñez, el señor Murillo, que fue ministro de gobierno, el exministro de defensa, salieron del país y se encuentran en Estados Unidos. Como sucede con muchas de las personas que cometen crímenes en nuestros países, que provocan la muerte y el dolor en nuestros países, terminan escondiéndose en Estados Unidos, escondiéndose en el Ecuador también lo han vivido, quienes cometen actos de corrupción, quienes se refugian en Estados Unidos, nos sucedió también en Bolivia con el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue procesado por masacres en Bolivia, también terminó en Estados Unidos. La justicia valoró en Bolivia que había elementos para definir que la señora Áñez estaba preparando una fuga del país, y por eso es que se la detuvo preventivamente. Gabriela, buenos días, un gusto conversar con usted. Gabriela, buenos días. ¿Qué es lo que tiene que hacer la justicia boliviana? Y digo, a partir de la justicia boliviana también lo que debería pasar en Argentina y en Ecuador, cobrar venganza, hacer una distinción también de lo que es la venganza, de lo que es el odio, de lo que es la sociedad, de lo que es aplicar la justicia, hacer justicia. ¿Cómo debería Bolivia convertirse en un referente de aquello? De lo que es la venganza, de lo que fue la promotora de una serie de violaciones, no únicamente a los derechos humanos, porque hubo muertos, hubo masacres, sino también a otro tipo de derechos civiles. Considerando que Áñez fue la promotora de una serie de violaciones, no únicamente a los derechos humanos, porque hubo muertos, hubo masacres, Ecuador, sino también a otro tipo de derechos civiles. O hacer recuerdo a muchas personas que ya conocían la información, que en Bolivia se produjeron dos masacres catalogadas de esta manera, no por el mundo de la política, sino por informes catalogados de esta manera, no por especializados en el ámbito de derechos humanos,
por la CIDH catalogó organismos internacionales a estos hechos como masacres de derechos humanos. Las masacres de Secata y Sacaba cobraron la vida de 37 personas como masacres y generaron más de 800 heridos. Cobraron la vida de 37 personas. Los primeros días del gobierno de Yanine Áñez en el poder de este gobierno de facto. Los primeros días, pero además durante esa etapa en el poder se detuvieron de manera ilegal más de 1.500 personas en Bolivia esa etapa y lastimosamente se detuvieron de manera ilegal, suprimieron derechos de periodistas, derechos y lastimosamente de dirigentes sociales, suprimieron derechos de periodistas. Y todo este cúmulo de situaciones se produce para sostener en el poder a un gobierno que todo este entra por la fuerza para sostener por fuera de la constitución política del Estado. Hay quienes en Bolivia tratan de hacer creer a la opinión pública nacional e internacional. Hay quienes en Bolivia de que se trató de una transmisión de mando constitucional, lo que sucedió en Bolivia, y eso es absolutamente falso. Si me permiten, por favor, señalar tan solo algunos argumentos de lo que sucedió en Bolivia. El mandato constitucional de Yanine Áñez no fue, si me permiten, por favor, constitucional, señalar no fue una transmisión de mando constitucional. El mandato constitucional de Yanine Áñez. La señora Yanine Áñez era tercera, no fue una transmisión, o segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. La señora Yanine Áñez era tercera vicepresidenta. Nuestro país existen dos cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Senadores. Es decir, traspaso de mando constitucional, Cámara de Senadores, el orden constitucional establecido en el artículo 169 de la Constitución es el orden en ausencia del presidente o presidenta tiene que asumir la vicepresidenta o vicepresidente del Estado, y en ausencia del presidente en orden de prelación el presidente o presidenta del Senado o presidenta, y en ausencia de la Cámara de Diputados. En orden de prelación, el presidente hasta ahí llega del Senado o el orden que establece la Constitución para asumir la presidencia. Hasta ahí llega la señora Yanine Áñez y obviamente respaldada por el señor Carlos Mesa, el señor Luis Fernando Camacho, la señora Yanine Áñez, pero fundamentalmente respaldada por las Fuerzas Armadas, no por el voto del pueblo boliviano, pero mucho menos por la voluntad mayoritaria de las Fuerzas Armadas. No, la señora Áñez se inventa esta, y mucho menos por la voluntad que ella era parte de la sucesión constitucional. La señora Áñez se inventa la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Era parte de la sucesión primero intentan obviar la segunda vicepresidenta, que las renuncias de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, primero, y la presidenta de la Cámara de Senadores en ese momento, que las renuncias del producen por de la Cámara de Diputados y la persecución política brutal contra las autoridades que se encontraban en la línea sucesoria. Voy a poner un ejemplo. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, denunció públicamente en su momento que él estaba teniendo que presentar su renuncia porque grupos violentos de la oposición habían secuestrado a su hermano de su propio domicilio, porque lo habían llevado a la plaza de Potosí y secuestrado a su hermano, lo amenazaban con quemar vivo. Lo habían llevado a la plaza. Esa es una renuncia dentro de un Estado democrático, de la libertad que puede establecerse. No, esa es por supuesto que la renuncia de dentro de un compañero democrático, diputado Víctor Borda en su momento fue por supuesto que la renuncia producto de la persecución brutal que se ejerció en su contra autoridades del movimiento al socialismo, contra dirigentes sociales, y que autoridades generaron incluso pusieron en peligro incluso la vida de las contra dirigentes. Yo también fui
víctima de esa persecución política. Incluso mi casa fue atacada. Yo tuve que, yo también inicialmente no solamente salir yo y mis hijas de Gaza, mi casa fue atacada, sino que yo luego tuve que estar refugiada en Argentina durante más de un año en Gaza, porque yo que nunca había tenido un proceso judicial penal en mi contra después del ejercicio por tantos años de las presidencias de las cámaras y posteriormente el ejercicio como funcionaria pública siendo ministra de Salud. Resulta que cuando se instala el régimen de facto de la señora Yanine Áñez, empiezan a inventarse procesos no solo contra mí, por supuesto, sino contra cualquier persona que públicamente haya defendido el ser parte de un partido político, cualquier persona que ser dirigente social. Era un delito ser dirigente social de un partido. Gabriela, ¿cómo ahora la sociedad boliviana está tomando era un delito proceso en contra de la expresidenta Yanine Áñez? ¿Esto ha provocado polarización o ha provocado respaldo, tomando en cuenta también los pronunciamientos del lado internacional, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, el mismo secretario general de la OEA, que hayan pedido que se postergue este proceso hasta que supuestamente exista una justicia imparcial? ¿Cómo está la situación? Que hayan pedido que se postergue este proceso hasta que supuestamente exista una justicia la intromisión por parte del secretario de la OEA, el señor Almagro, ha sido muy vergonzosa, y su actuación en el golpe de Estado en Bolivia ha sido vergonzosa no muy solamente para él como persona, sino para una institución como la OEA, que no se merece no solamente para él convertirse en un instrumento de ciertas posiciones políticas en el continente que pongan en peligro la democracia y se dediquen a desestabilizar democracias políticas en el continente. Lo hicieron en Bolivia y lo peligroso es que esto se pueda repetir en cualquier parte de la región. En el continente. La OEA no puede ser una herramienta puesta en manos de golpistas que lo que pretenden es desechar la democracia cuando la democracia no les da la razón. En Bolivia, Evo Morales en 2019 ganó las elecciones con más del 40% y más de 10 puntos de diferencia. Evo Morales el 2019 y después de tanto dolor, con más del 40%, lágrimas, tanta sangre derramada en Bolivia, y después de tanto dolor, pues el MAS volvió a ganar las elecciones con más del 55%. Pues el pueblo boliviano a ganar las elecciones con más del 55%. Creo yo personalmente que se merece tener resultados de una investigación personalmente, y que se merece conocer en detalle cómo sucedieron los hechos de octubre y noviembre de 2019, conocer en detalle como seguramente el pueblo ecuatoriano se merece tener justicia en relación a las víctimas que hubieron en octubre del 2019 también en Ecuador. Sé que se ha presentado un informe del defensor del pueblo en Ecuador, que rápidamente ha sido rechazado por el pueblo en Ecuador, políticos como el señor Lazo, rápidamente ha sido rechazado por el gobierno, por la policía, las Fuerzas Armadas y todos los actores que estaban juntos en octubre. Pero hay una precisión nada más, Gabriela, porque eso puede dar lugar a algunas malas interpretaciones, que de hecho las están usando los medios de comunicación, el gobierno, policía y militares, y los aliados políticos del gobierno. El informe no lo presenta el defensor. El informe es elaborado por una comisión técnica independiente, conformada además por tres personas que son sumamente ajenas a lo que acá les llaman el correísmo o la revolución ciudadana. Entonces, fíjese, de hecho, uno de los que son sumamente ajenas actores que forman parte de esta comisión es Juan Carlos Solines. Yo no sé si usted sabía, le cuento para que lo tenga además claro. Juan Carlos Solines fue candidato a la vicepresidencia de la República por Creo, junto a Guillermo Lazo en la elección del 2013. Y él firma este informe. Entonces, nada más de esa precisión, Gabriela, de ahí para que usted siga con intervención con respecto de este informe que da cuenta de la violación de los derechos humanos que se dio en octubre aquí en Ecuador. Nada más de esa precisión, Gabriela, de ahí para que usted siga con intervención con respecto de este informe que da cuenta de la violación de los derechos humanos que se dio en octubre aquí en Ecuador. Justicia.
Como bien se decía entonces, al inicio del programa, como pueblos, lo que nos merecemos, no creo que alguien con dos dedos de frente pueda pedirle a las 37 familias que en Bolivia perdieron un ser querido, alguien con asesinado pueda pedirle a las 37 por balas de la policía y las Fuerzas Armadas que se olvide de esas muertes. No creo que alguien pueda razonablemente pedirle a los familiares de esas más de 800 personas heridas, no creo que alguien pueda se olvide, que deje atrás de esas más de 800 que dejemos atrás ese tema, no, que la paz duradera, que se olvide, la paz real, la democracia duradera, no nos puede permitir la paz real, nos tiene que dar elementos para poder generar justicia y que no haya impunidad nos tiene que dar en nuestros países sobre hechos tan duros y masacres tan duras como las que no haya impunidad en octubre de 2019 en nuestros países. ¿Por qué? Hechos tan duros, porque la impunidad es la mejor amiga en octubre de 2019 ¿Por qué? Porque desinstitucionalización es la mejor amiga impunidad es la peor enemiga de la democracia, porque es quienes somos realmente demócratas y creemos enemiga en la democracia, no podemos dejar impunes quienes somos hechos que cobraron la vida de personas, que transformaron la vida de personas para siempre. No podemos dejar impunes eso lo hemos aprendido con el tiempo, la vida de personas, que transformaron la vida de instituciones como las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, que jamás dejaron de buscar a sus hijos desaparecidos y a sus como las Madres de Plaza de Mayo en Argentina fueron 30.000 desaparecidos productos de una dictadura militar durísima, y creímos como región que habíamos vencido para siempre una dictadura ese tipo de golpes durísima. Y creímos como, pero no es así. Bolivia es el ejemplo de que eso se puede dar si no somos capaces de generar mecanismos, pero no es así. Institucionales, mecanismos si no somos capaces para darle justicia a las víctimas. Institucionales. Yo creo que como en Bolivia, en Ecuador, sucedió en su momento en Argentina, los familiares de esas víctimas no van a olvidar jamás su muerte y van a reclamar justicia los años que sean necesarios. No van a olvidar. Por eso es que posiciones como la del señor Almagro son realmente los años que sean necesarios. Son realmente vergonzantes porque lo que llaman como la del señor es a que se deje en impunidad hechos que no pueden repetirse en lo que llaman es a que además, se deje en no solo es que se deje en la impunidad, también hay el temor, Gabriela, de que esto se termine convirtiendo en una venganza. Me refiero al temor entre los partidarios de la señora Yanine Áñez y de la oposición al gobierno del señor Luis Arce. Ellos aseguran que esto va a terminar partidarios de la señora Yanine Áñez en una justicia, existen las condiciones para que se haga justicia y no se termine simplemente en venganza. Aseguran que esto va a terminar convirtiéndose en una venganza y no necesariamente en una justicia. Por supuesto que existen las condiciones. A diferencia de lo que hizo la señora Yanine Áñez en el año que fue presidenta, las condiciones que detenía ilegalmente a las personas y las sometía a las peores condiciones en el año de aislamiento. Nosotros tenemos una compañera, la compañera Patricia Hermosa, que fue jefa de gabinete del presidente Evo Morales, de aislamiento. Nosotros tenemos una joven recién casada que el año pasado fue detenida de manera absolutamente ilegal, joven recién casada, y fue tan dura la detención de esta compañera que perdió de manera absolutamente ilegal. Porque no le dieron la atención médica necesaria para que ella pueda mantener su embarazo. Porque así fue como trató la atención médica necesaria para que ella a los militantes del movimiento al socialismo. En cambio, así fue como trató Áñez, tiene médicos, a los militantes. Ayer mismo fue atendida por personal médico definido por su propia familia, atendida para que pueda verificar el estado de salud de la señora Áñez.
Esa es la diferencia entre quienes respetamos los derechos humanos, quienes creemos en una justicia justa, entre quienes respetamos los derechos humanos y ellos que no les tembló la mano de apuntar las balas de las Fuerzas Armadas y de la policía que no contra 37 personas inocentes, las balas y quitarles la vida. A ellos no les tembló la mano de generar más de 800 heridos. No es el actuar de las mayorías. A ellos no les tembló la mano en nuestro país cuando asumen el gobierno, pero tampoco no es el actuar se puede dejar en las mayorías de esos hechos populares. Sería brutal para nuestra propia democracia en Bolivia y para nuestra propia justicia que estos hechos se dejen. Sería brutal para y que les tengamos que decir el día de mañana a esas 37 familias que estos hechos se perdieron a sus seres queridos, a esas 800 familias que tienen a alguien mutilado, herido, para siempre afectado, que perdieron por las balas de las Fuerzas Armadas y la policía, que se olviden de eso. Alguien mutilado, herido, para siempre. Eso no genera paz. Por las balas de las Fuerzas Armadas y la policía, yo soy madre de familia, que se olviden de eso. Y entiendo que a cualquier madre o padre de familia, porque si le quitan un yo soy madre de familia, no lo va a olvidar nunca, que no lo va a olvidar jamás, madre o padre de familia. Gabriela, yo tengo un buen amigo que tiene la tesis muy radical, por cierto, de que quieren llegar al exterminio. Yo tengo un buen amigo. Han trasladado el debate político, y esto quiero que usted reflexione sobre aquello, es cuánto daño le hacen a la democracia trasladando el debate político a la arena de lo judicial, a los tribunales de justicia para perseguir a todo lo que el statu quo en países como el Ecuador o como en Bolivia durante la dictadura de Áñez, o lo que está sucediendo todavía en Brasil, a todo lo que el statu quo en países como el Ecuador o como se sentencie a quienes son líderes de la izquierda o de la centroizquierda o el progresismo. Acá hubo un parlamentario andino, militar retirado en servicio pasivo, que hablaba de que a los correístas había que fusilarles. Hubo un parlamentario andino, estas declaraciones, estas intervenciones y esta manera de operar, trasladando el discurso y el debate político a los tribunales de justicia, ¿cuánto daño le hacen a la democracia en países como los nuestros? Trasladando el discurso y el debate político a los tribunales de justicia, ¿cuánto daño le hacen a la democracia en países como los nuestros? En cualquier país. Bueno, es que yo creo que si esa justicia se utiliza de mala manera, como lo hicieron con Lula en Argentina, en Brasil, pero Lula hoy está libre, se utiliza de mala manera. Lula no cometió como lo hicieron con Lula justamente y se le privó del derecho, Lula hoy está de sus derechos políticos, porque Lula no para evitar que Lula pueda ser candidato, se le privó del derecho a la presidencia, de sus derechos políticos, y para que Bolsonaro pueda ganar las elecciones, porque si Lula hubiera a la presidencia podido y para que Bolsonaro continuar con sus derechos políticos normalmente, si Lula probablemente Bolsonaro no sería presidente del Brasil. Ese lawfare que se ha utilizado en contra de los líderes, de las lideresas del Brasil, de la izquierda, que se ha utilizado en contra de nuestros países, de los sectores progresistas, de las lideresas ha sido sistemáticamente aplicado nuestros países de los sectores. Ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Bolivia, ha sucedido en Ecuador, ha sido sistemáticamente aplicado. Y lo que no podemos permitir es que se instrumentalice la justicia penal, la justicia constitucional, la justicia electoral, la justicia penal, que se le niegue derecho constitucional a la justicia electoral sin tener elementos para que se le niegue procesarlos o perseguirlos. Los elementos para procesar a la señora Yanine Áñez están ahí y son clarísimos. Ella violó la Constitución. Los elementos para procesar a la señora se autoproclamó presidenta. Están ahí y son clarísimos. El respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional en esos días no pudo reunirse. El respaldo de los presidentes de ambas cámaras fueron obligados a renunciar bajo presión. No pudo reunirse. Torturas en el caso del señor Víctor Borda.
fueron obligados a renunciar bajo presión. Ahí están los elementos probatorios. Ella violó la Constitución, violó el reglamento de la Cámara de Senadores, violó el reglamento de la Cámara de Diputados. Ahí están los elementos. Violó toda la normativa legal existente. Pero además, lo más doloroso es que utilizó ese poder para que se asesine personas bajo su mando. Pero además, ella aprobó un decreto que utilizó ese poder ya autoproclamada que se asesine personas dándole vía libre a policías y fuerzas armadas a que ya utilicen la violencia contra el pueblo boliviano dándole vía libre a policías. En cambio, del otro lado, cuando se mal utiliza las instituciones, tenemos a gente encarcelada en cambio, durante mucho tiempo sin tener un solo elemento para su procesamiento. Es el caso de la compañera Patricia Hermosa en Bolivia. Mucho tiempo, es el caso de todos los vocales del tribunal. Es el caso de la electoral en Bolivia, que fueron detenidos durante un año, procesados y ahora liberados porque no se presentó ninguna prueba de fraude electoral. Un año procesados. Entonces, y ahora eso es lawfare es utilizar de manera sistemática electoral la justicia para perseguir a ciertos sectores de la población, la justicia y eso para que está acostumbrada a hacer la derecha, ciertos sectores de la población. Me recuerda mucho la frase que nombrabas, y es una frase que está acostumbrada a hacer la derecha. Tuvo me recuerda el mucho ministro de gobierno de Áñez, el señor Murillo, una frase que decía que empiecen a correr los masistas porque los vamos a cazar. El ministro de gobierno de Áñez, el señor Murillo, eso es democracia. Que decía, eso puede ser un gobierno legítimo, democrático, constitucional. El que amenaza al opositor político con casarlo, gobierno legítimo, democrático, y no amenazó solamente el que amenaza a personas militantes de más, lo hizo con periodistas. Hay un caso muy doloroso en Bolivia de la muerte de un periodista argentino que estaba en Bolivia haciendo cobertura periodística y que por supuesto la familia en Argentina exige justicia y exige la investigación de los hechos y las circunstancias en las que por supuesto la familia esta persona. En Argentina exige justicia y exige la investigación yo creo que hay que poner una línea muy clara, utilizar la justicia para perseguir de manera sistemática a la oponente política es una herramienta que conoce muy bien la derecha en para perseguir de manera sistemática contra muchos líderes de izquierda, muchos líderes sociales, que conoce muy bien la derecha en el continente, pero no es la situación que sucede contra muchos líderes. En Bolivia se ha iniciado un proceso, muchos líderes sociales. La señora Yanine Áñez no solo que no estaba perseguida políticamente en Bolivia, sino que se presentó como candidata a gobernadora. No solo que no estaba perseguida políticamente en Bolivia, sino que se presentó como candidata muy malo en los resultados electorales, salió cuarta en las elecciones. Y estoy hablando de las elecciones subnacionales que acaban de transcurrir en Bolivia. Ella se presentó a las elecciones, perdió y estaba preparando en Bolivia su huida del país. Ella se presentó a las elecciones y fue detenida en esas circunstancias. La señora Yanine Áñez fue encontrada por la policía del país y fue detenida en una circunstancia normal, en su casa, como cualquier persona. Ella fue encontrada escondida en una circunstancia normal, debajo de una cama, en su casa, como cualquier persona. No había respondido a varias peticiones de él propio órgano judicial a presentarse a declarar. Entonces, claramente la señora Yanine Áñez no iba a renunciar a la justicia si la justicia entonces no hubiera actuado como tenía que actuar. Para cualquier ciudadano o ciudadana en esta región, si te citan en un proceso penal y tú durante varias ocasiones no acudes a la situación que hace una autoridad jurisdiccional, pues eres detenido. No acudes así a la sucede con cualquier persona. ¿Por qué tendría que ser la excepción la de la señora detenido? Y la de así sucede con cualquier persona. Muchísimas gracias, Gabriela.
porque bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande y esperemos que las próximas elecciones en el 11 de abril, no solo en Ecuador, bueno, sino las elecciones que tenemos en Perú, grande en mayo en Chile, las próximas sean en el marco democrático, en la mayor paz posible, y que se respeten los resultados electorales en todo democrático. Muchísimas gracias, Gabriela Montaño, exministra de Salud de Bolivia y expresidente del Senado de ese país, que nos acompañó en esta entrevista, 8:37. Alexis, tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Regresamos inmediatamente para conversar con Mauricio Larco. De ese país que nos acompañó en esta entrevista, 8:37. Alexis, tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Regresamos inmediatamente para conversar con Mauricio Larco.